Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1980-81, programa número 2. Seguimos con nuestro repaso a esta nueva temporada. Vamos a hacer en este programa un análisis del draft y nuestra idea de lo que podría haber sido el redraft, como hubiéramos elegido nosotros a toro pasado, con nuestro toreo de salón habitual y ventajista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, solo hay que verme. Sí, estás para cantarte una saeta. No, la verdad que bueno. Bien, empezando aquí, la verdad que como dijimos al final del programa pasado, un draft importantísimo para configurar pues uno de los dos equipos de la década. No, la verdad es que es un draft que igual por los jugadores en sí no, pero sí por todo lo que conllevó de cara a la configuración de poder en la NBA de los 80, pues tiene mucha chicha y nada, pues hablaremos de eso ahora y luego en el análisis de los equipos que vendrán en programas posteriores. Así que nada, comenzamos. Pues comenzamos con este draft del 80, Manuel, que era el número 34, el 34 que se celebraba, que era el 10 de junio del 80 y bueno, con 23 equipos por primera vez, porque entraban los Dallas Mavericks, la franquicia en expansión de la que ya hablaremos cuando toque el repaso a los equipos, que aparecía este año en escena y que le fue asignada la 11ª posición de cada ronda, además de las 10 rondas que tenía el draft en aquel entonces. Y nada, pues vamos a comentar un poco el draft real que sucedió en ese momento. Eso es. Bueno, primero vamos a comentar las 13 primeras posiciones y luego alguna destacada, ¿no? Con el número 1 los Warriors eligieron a Joe Barry Carroll, ninguna sorpresa. Con el número 2 los Jazz a Darrell Griffith. Con el número 3 los Celtics a Kevin McHale. Con el número 4 los Bulls a Kelvin Ramsey. Con el número 5 Denver a James Wright. Con el número 6 los Nets a Mike O'Koren. Con el número 7 los Nets a Mike Gminski, ya un nombre más conocido. Con el número 8 los 76ers, recordemos, finalistas el año pasado, Andrew Toney, un crack. Con el número 9 los Clippers, San Diego Clippers a Michael Brooks. Con el número 10 Portland a Ronnie Lester. Con el número 11 los Mavericks, que has comentado, a Kiki Van de Wee, mítico. Con el número 12 los Knicks a Mike Woodson. Y con el 13, los Warriors a Ricky Brown, mítico jugador que luego jugó en Italia y España. Luego otros jugadores destacados o curiosos: en el número 24, Larry Smith, le escogieron los Warriors. Con el número 25 también los Warriors a Jeff Ruland. Jugó la temporada 80-81 en el Barcelona, aquí en España, y a la siguiente ya debutó, pero con los Bullets. En el 31, Wayne Robinson, le eligieron los Lakers, que es un mítico jugador del Real Madrid, Cacaolat, Granollers y otros equipos de la Liga Española. Jugó un año en la Liga. Con el 35, Rick Matón Mahorn, por los Bullets, un duro entre los duros. Con el 38, Terry Stokes, los Rockets, le eligieron, que no debutó y jugó en Europa, y incluido el Estudiantes en España, y es el actual entrenador de los Blazers. Estamos desde 2012, estamos hablando en 2019. Con el 45 Brad Branson,
de los Pistons, que jugó en España e Italia, y con el 58 Kurt Rambis por los Knicks, que se fue a Grecia un año con el AEK y luego debutó en Lakers, una pieza clave en esta primera mitad de década de los 80, y con el 75 el mítico Rory Sparrow. José Manuel, sí, que en los Nets sí que llegó a ser compañero de Jordan en su primera etapa en los Bulls. Correcto. Bueno, a ver, no fue un draft especialmente cargado de superestrellas, de hecho que yo creo que no hubo ninguna, el que más se acerca es McHale, pero yo creo que sí hubo unos excelentes jugadores, ¿no? McHale, Joe Carroll, Andrew Toney, mala suerte con las lesiones, Griffith, más mala suerte con las lesiones, Van de Wee, y otro puñado de buenos jugadores de equipo, ¿no? Como Jeff Ruland, Gminski, Rambis, Mahorn, Larry Smith, Goodson, Larry Drew, Rory Sparrow. Entonces, bueno, un draft, la verdad que bastante apañadete. Lo más importante de este draft, como hemos comentado en la introducción, es que permitió a los Celtics formar el mejor dúo interior de la década de los 80, que eran McHale y Paris, y les permitió ganar 3 anillos y disputar 2 finales más, ¿no? Pues bueno, la jugada maestra de Celtics, pues en la que Auerbach evidentemente fue el que orquestó todo, hizo algo parecido a lo que hizo en el draft del 56 cuando consiguió el mítico Bill Russell mediante un traspaso, ¿no?, de varios jugadores, y en el 78 al draftear a Bird y dejarlo un año en la universidad. A ver, la jugada consistió en intercambiar con los Warriors las dos posiciones del draft, ¿no? En Boston tenía el número 1 y el número 13, que estaba, y los Warriors tenían el número 3 y a Robert Paris, que recordemos que, como ya hemos comentado en el repaso de la temporada anterior, era un jugador que se le valoraba como bueno, pero como que no le importaba mucho, no sé, como que no se esforzaba, que no era, bueno, total, todo lo contrario se decía todo lo contrario de lo que luego fue en Celtics. Era un jugador denostado, entre comillas. Entonces, ¿qué pasó? Que los Celtics les dijeron, mira, yo te doy el número 1 y el número 13, tú me das tu número 3 y me das a Robert Paris. Con lo cual los Celtics se quedaron con el número 3, que fue McHale y Robert Paris, y los Warriors con el número 1, Joe Carroll, y el número 13, que fue Ricky Brown. ¿Cómo los Celtics, el equipo con mejor récord de la temporada anterior, pudo tener el número 1 y el 13 de ese draft? Pues porque los Celtics habían firmado a Emil Carr como agente libre en 1979, procedente de Pistons, y como consecuencias de ser un agente libre con rango de veterano, los Celtics debían compensar a los Pistons. Esto lo hemos hablado, que debía, en el caso de Goodrich, que dio lugar al número 1 de Magic. Los Celtics enviaron a Bob McAdoo a Detroit y a cambio recibieron 2 primeras rondas del draft de los Pistons. Una propia, que sería el número 1, y otra procedente de Bullets, por la contratación por parte de estos de Kevin Porter, que sería el número 13. Hombre, McAdoo había sido muy bueno y podía resurgir, pero parecía excesivo dar 2 rondas de un equipo que sabías que no se iba a meter en playoffs. No sé cuál es tu opinión de esta jugada de los Pistons y luego de lo otro. Sí, bueno, estas cosas que pasaban en esta época en la NBA. Es verdad que aquí sí que era la liga la que entraba en esto de las compensaciones que debían darse, y bueno, McAdoo 3 años antes era la superestrella máxima de la liga, ¿no? 4 años antes. Sí, entonces, sí, había sido MVP en el 75, claro, y máximo anotador de la NBA. 3 veces máximo anotador. Sí. Y entiendo que por eso era un poco más por el rango que tenía, que había tenido, que por el que tenía en ese momento. Y claro, al final tampoco eran rondas a tantos años vista, lo que tú dices, ¿no? Como para decir, tuvieron una suerte, porque nadie esperaba que los Pistons estuvieran abajo, al revés. Claro. Estaba bastante claro que los Pistons iban a tener una travesía del desierto bastante larga, y bueno, pues una mezcla de suerte por tener las elecciones, y luego pues el engañar, entre comillas, a los Warriors, ¿no? Que también resulta un poco chocante que se desprenden de Paris, al que acusaban un poco de eso, de que no se entregaba mucho, de que un poco estaba por allí, y fichan y eligen a Joe Carroll, que bueno, digamos que el apodo que tenía era Joe Barely Cares, ¿no? De apenas se preocupa, y es al que cogen en su lugar. Y bueno, yo creo que se debieron estar dando cabezazos durante toda
todavía están dándose cabezazos. Claro. En Golden State, ¿no? En la franquicia de lo que podrían haber tenido eso con un Paris convenientemente motivado, y yo creo que era un jugador que que en cuanto vio que podía ganar se puso las pilas y entró en una dinámica ganadora. Se veía que necesitaba ese empujón, mientras que Carroll pues al revés, entre poca sangre que ya traía de serie y entró ahí en Warriors, pues bueno, un jugador de estos de números intrascendentes, ¿no? A lo largo de su carrera. Sí, bueno, primero decir una cosa respecto de lo de los Pistons, dar 2 primeras rondas por Bob McAdoo. Bob McAdoo hasta la 79-80, es decir, hasta la última temporada antes de este draft, había anotado más de 20 puntos con buenos porcentajes, casi siempre por encima de, bueno, entre a veces un poco abajo, pero vamos, en el último año, por ejemplo, 79-80, 48% en tiros de campo y 21 puntos por partido. Entonces, que fue lo que tuvo cuando le traspasaron, ¿no? Entonces, también había tenido, antes de llegar a Detroit, 21 puntos y 50% en tiros de campo, excepto en su temporada rookie, que se quedó en 18. Había tenido luego 3 temporadas de más de 30, que fue cuando fue máximo anotador, y había sido el All-Star del 74 al 78. Es decir, lo que hablamos, ¿no? Era un jugador un poco denostado, pero joder, que te podías imaginar que podía sumar, ¿no? Luego vamos a ver. Había tenido, eran las últimas temporadas, ¿no? Esto de haber jugado en Knicks, Celtics, y de repente ahora a los Pistons, que luego prácticamente ni jugó, luego se fue a los Nets, luego hasta que le recuperaron los Lakers, parecía ya en una continua cuesta abajo, ¿no? A mí siempre me ha recordado con, bueno, todo el entrecomillado que se quiera poner y cogiéndolo un poco con pinzas, la comparación con un poco Carmelo Anthony, ¿no? Lo que podría ser en este final de la década en la que estamos, sin que Anthony ya llegara en su pico ni a rozarle los talones a McAdoo, ¿no? Pero bueno, un jugador de estos que empieza a caer en desgracia después de haber sido un grandísimo anotador, y bueno, McAdoo supo resurgir y readaptarse y reinventarse, y dudo yo que Carmelo, desde el momento en el que estamos hablando, que igual nos tenemos que comer las palabras, pero apostaría que no, pues un poco esto, ¿no? Jugadores que entran en una dinámica ya negativa, mala prensa, y no parece que ya vayan a dar mucho más de sí. Por suerte McAdoo le dio muy buenos años a los Lakers. Sí, lo que pasa es que, claro, justo su año de hundimiento total fue este que vamos a comentar, 80-81, porque yo insisto, de hecho hasta el 78 fue el All-Star, con los Knicks hizo 27 puntos, casi 10 rebotes y 52% en tiros de campo, entonces con casi 4 asistencias, es decir, al nivel de números era todavía una estrella. Luego hay que ver lo que hablamos siempre, ¿no? La actitud, todo eso, pero joder, en teoría recibías un buen jugador que estaba todavía en su 6ª temporada, 7ª en la liga, con lo cual había entrado en la liga en la 72-73, que podías decir, oye, bueno, pues yo voy a intentar que lo haga bien, que estuvo. Pero claro, hablamos de eso, 2 rondas, joder, de un equipo que sabes que McAdoo, por mucho que te ayuden, tampoco te va a decir. Lo que pasa, claro, lo jugaban con Lanier. Bueno, yo creo que es un error hipotecarte así con esas rondas, pero puede ser entendible. Y luego lo de Warriors, José Manuel, creo que ya lo comenté en otro programa, pero quiero insistir, ojo, que Warriors en el año 78, cuando Auerbach elige a Larry Bird en el número 6, en el número 5 los Warriors escogen a Purvis Short. O sea que, siendo ventajistas, como somos nosotros, los Warriors podían haber hecho esa apuesta, José Manuel, de decir, oye, escojo a Larry Bird y me aguanto un año. Que yo luego no sé, teniendo a Bird, si Warriors hubiera dado ese salto, que yo creo que sí hubiera tenido, y si hubieran podido optar a este número 3 del draft. Pero bueno, poniéndote en una situación más o menos ideal, dices, joder, pues podrían haber tenido a Robert Paris, a Larry Bird y a lo mejor a un Kevin McHale. Sí, claro, son esos detallitos, ¿no? De que, claro, escoges a Purvis Short, que fue un muy buen jugador, como vamos a ver, pero claro, Larry Bird fue el jugador de los 80 con Magic, y luego lo otro es eso, pues te quedas, lo que tú dices, te quedas con Joe Barry Carroll y Ricky Brown, y los otros se quedan con Robert Paris y Kevin McHale. También te digo que es mérito de Celtics el ser capaces de sacar lo mejor de Paris
y coger a un Mahale que quizá en la universidad no se le veía tan bueno. De hecho, fue compañero de Michael Thompson, que fue el número 1 del draft del 78, que era el que se supone que iba a ser la superestrella, pero claro, yo creo que Mahale tenía un par de cosas que eran los movimientos al poste y la defensa que le hacían, ahí era de los mejores de la liga, por no decir que era el mejor jugador al poste de la liga con Karim y con Olajuwon durante mucho tiempo, y defensivamente Barkley lo dice siempre, ¿no? Que era el jugador que mejor le defendía, y estamos hablando de Charles Barkley. Entonces, joder, ahí consiguieron, pues eso, el mejor trío de la liga. Yo creo que en eso no hay discusión. Era difícil que hubiera un equipo con 3 tíos de estas características, bueno, y por eso lo que hemos dicho, ¿no? Llegaron a 5 finales, ganaron 3, estuvieron disputando finales de conferencia, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que eso, lo que tú has comentado, ¿no? Un draft que quizá no tiene una super estrella, pero muy sólido, la verdad. Y nada, pues ya una vez comentado esto, bueno, decir que en este draft, de lo que decíamos antes de Kevin Mahale, ya lo comentaremos cuando hablemos de los Celtics, pero que tampoco había dicho, o sea, nadie pensaba que fueran a elegir a Kevin Mahale los Celtics, y de hecho leí por ahí que Mahale había comentado que él lo tenía casi apalabrado con Chicago para la posición número 4, y que Chicago estaba convencido, o sea, no sabían a quién iban a coger, aunque vamos. Luego, por otras partes, lees que lo de Carroll, Griffith y Mahale estaba claro que iban a ser los 3 primeros, pero que él pensaba que iba a ir a Chicago, y bueno, eso hubiera sido también otro what if más, ¿no? De los Bulls, desde el año anterior con lo de Magic, si les hubiera tocado, y esta vez también pues se quedaron a un puesto, ¿no? De poder elegir a uno de los, para mí, el 4 con mejores movimientos, ¿no? De pies de la historia de la liga. Sí, un jugadorazo, lo vamos a ver, José Manuel. A mí, de estos que dices, no, a lo mejor no es Barkley y Malone, pero quizá para un equipo bueno me quedo con él antes que con los otros dos, porque es un tío, sobre todo antes que Barkley, ¿no? Que o sea, era más raro, ¿no? A nivel de jugador, y un jugador a lo mejor que su ética de trabajo no era la mejor, pero joder, es que en eso que tú dices al poste, hacía cada cosa. Un clinic cada partido. ¿Hay algún vídeo de estos de highlights con solo movimientos de pies y amagos? Y es impresionante lo que era capaz de hacer este hombre cuando recibía de espaldas a 3 metros del aro. Y luego que el físico engañaba, José Manuel, porque tú le veías con esos hombros, ese tipo de Herman Monster, pero es que tenía una envergadura tremenda, se movía muy bien, tiraba desde muy arriba, tenía un tiro muy raro, pero desde cabecera tiraba muy bien. Luego, lo que hemos hablado, incluso a final de carrera se puso a tirar triples. La verdad que para mí es muy buen tirador de libres, casi un 80% de media en la carrera. Claro. En tiros libres, y siempre en los mejores en porcentaje de tiro. Sí, bueno, sí, de hecho es el único jugador de la historia que tiene 60% en tiros de campo y 80% en libres, que eso quiere decir que metes casi todo, porque 60% en tiros de campo, recordemos que eso es lo que hizo Karim, por ejemplo, el año anterior. Joder, supone meter mucho, y claro, cuando te hacen falta 8 de cada 10 son muchos puntos. Sí, la verdad que jugadorazo. Bueno, y ahí los Celtics estuvieron listos y tuvieron a este. Perfecto, pues nada, vamos ahora a la parte que más nos gusta, que es darle una vuelta a lo que hubiéramos seleccionado nosotros si hubiéramos sido los general managers de los equipos en esta temporada. Pues vamos con el redraft, ¿no? Vamos para allá, a vender la moto. Adelante, pues nada, vamos con el tema, empezando con el número 1, ¿no? Que hubieran sido los Warriors, obviamente. Uh-huh. Y vamos, yo no sé aquí tú qué opinas, pero yo creo que Mahale, ¿no? Claramente, el número 1. Sí, yo también lo creo. O sea, es el jugador
con una mejor carrera, y que yo creo que ellos, o sea, lo de Robert Parrish, lo que pasa que claro, hay que ver qué pasó ahí, ¿no? Pero tú ya lo dijimos, tú y yo, en el repaso de la temporada anterior, que realmente Parrish era un jugador apestado en la franquicia, ¿no? En el sentido de que no veían una evolución, aunque era un jugador con relativamente buenos números, y que como que esperaban mucho de él y que no se lo había dado. Y aparte lo que hablamos, ¿no? Que un jugador que decían que no era duro y que no tenía garra, ¿no? Y dices, joder. Sí, que no tenía demasiado amor por el baloncesto ni nada, ¿no? No sé. Hombre, yo como te he dicho, sí, en el libro este de Unfinished Business del año temporada 90-91 de Celtics, sí hablan de que Parrish venía, cumplía, entrenaba, pero era un tío que cuando acababa el entreno era el primero en ducharse e irse, pero que bueno, que simplemente que él cumplía con lo que le daban. Y luego, hombre, tú ves sus temporadas y la verdad que es un duro, ¿no? Un jugador muy serio. Eso quizás no sea el jugador más expresivo del mundo y le podían achacar por eso, pero bueno, yo sin duda, como tú dices, yo creo que McHale hubiera encajado bien en cualquier equipo de la NBA y que hubiera formado una pareja súper interesante, hombre. Y luego, como hemos dicho, los Warriors tenían por ahí a Purvis Short, por ejemplo, que se hubiera beneficiado mucho de tener a estos dos tíos ahí dentro. Sí, claro, porque imagínate que los Warriors hubieran conseguido este número 1, pero no teniendo que dar a Parrish, ¿no? Que hubieran confiado en él, y yo no sé qué hubiera podido pedir Auerbach, pero claro, la idea de que esa pareja, Parrish-McHale, hubiera podido ser la pareja interior de Warriors, pues claro, hubiera cambiado bastante la historia, porque McHale hubiera sido titular desde el primer momento en este equipo, y si hubieran entrado en esa dinámica positiva que Parrish hubiera encontrado, bueno, la que sabemos que fue un complemento perfecto para él a lo largo de un montón de años, pues quién sabe, ¿no? Dónde hubieran podido llegar esos Warriors, que claro, desde luego no llegaron a ningún sitio con Carroll en el centro del ataque. Sí, aquí exacto, este número 1 lo consiguieron por ese intercambio, ¿no? A lo mejor les hubieran pedido a Parrish, pero vamos, incluso pidiéndole a Parrish, quizá escogiendo a McHale, oye, y McHale siendo ya la referencia ofensiva de un equipo, a lo mejor un par de años hubiera sufrido, pero luego yo creo que hubiera sido letal. Y luego, ojo, claro, ¿qué hubiera pasado? Lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa Joe y Carroll en los Celtics, ¿no? Yo creo que evidentemente creo que lo hubiera hecho bien, incluso al lado de Robert Parrish, pero yo creo que Joe Carroll no tenía esas cualidades tan especiales, ¿no? Era un jugador quizá más común, ¿no? Un tío grande que se movía bien, la verdad que era ágil, pero quizás no tenía ese puntito de McHale de, oye, es que soy muy bueno en esto. Desde luego, yo opino como tú, el número 1 del draft tuvo que ser Kevin McHale, viendo lo que hemos visto luego, ¿no? Sí, pues nada, pasamos al número 2 con los Jazz de Utah, que yo aquí, vamos, con todo lo que he dicho, todas las alabanzas que he puesto sobre Joe Carroll, yo creo que le hubiera elegido ahí. A ver, estamos hablando, o yo por lo menos cuando enfocamos esto del redraft, de un poco la información que se tenía en ese momento y lo que realmente luego ha sido la carrera. La verdad es que este jugador, clase y categoría, yo creo que tenía toda, ¿no? Era un poca sangre, pero claro, yo aquí en un equipo como Utah, que estaba necesitado en todas las posiciones, un equipo que no iba a ningún sitio, si se hubiera quedado libre ahí un 7 pies que venía de una carrera universitaria intachable, pues como era Carroll, yo creo que lo normal era que te traes a un tío además de una universidad de prestigio como era la de Purdue, que había tenido números y con muy buena fama. Yo creo que al final hubiera sido la elección, me hubiera pegado un batacazo, pero yo es el que hubiera elegido ahí. Claro, ahí la pregunta, José Manuel, que esto ya lo hemos hablado, es: tú en los Jazz tienes de superestrella a Adrian Dantley, ¿no? Y es un jugador que juega de 3, pero que el 80% de su tiempo lo pasa en la zona.
Entonces, sí, eso casi hasta era mejor para Carroll, que lo que no le gustaba era pegarse. Claro, pero la pregunta es, ¿Jover y Carroll hubiera tenido la capacidad de jugar a lo Alvan Adams? Esa era la pregunta, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que ellos escogieron los Jazz a Darrell Griffith, bueno, que quizá era el superestrellón, ¿no? Lo que pasa que era en esa época y, bueno, en los años 80, cuando había dos estrellas, se veía quién era el interior, ¿no? Que siempre se le escogía antes, pero Griffith, la verdad que era un tío que se supone que iba a abrirles el campo, ¿no? Y yo supongo que esa fue la intención, pero yo tiendo a pensar un poco como tú, ¿no? Joder, intenta reforzar a lo mejor las posiciones. Claro, Jover y Carroll, lo que pasa que a lo mejor ellos decían, joder, pues, o hubieran dicho, oye, a lo mejor no es ese jugador duro, pero vamos, yo sí creo que los Jazz deberían de haber ido a fortalecerse por dentro, como tú dices, porque, joder, pues ya tenían a Dantley de máquina anotadora, ¿no? Sí, está claro que Griffith traía, también era una franquicia que lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? A la hora del draft, de esto de los mercados pequeños con poca difusión, que en esa época era todavía menor. Pues bueno, un jugador como Griffith, ¿no? Que el apodo era Dr. Dunkenstein porque era un matador mientras estuvo en su apogeo físico, era un espectáculo. De hecho, participó en los primeros concursos de mates aún. Y claro, pues también se hablaba de eso, ¿no? De un jugador que podía traer entradas, atraer al público de Salt Lake City, y también se buscaba eso. Y desde luego Carroll no hubiera sido ese jugador que hubiera encendido a los mormones, sí, no, en las gradas, eso está claro. Pero yo me hubiera ido por aquí si tengo la posibilidad de elegir a un tío, un 5 con esos números que traía de la universidad, yo me hubiera ido por aquí. Pues sí, la verdad que era una buena elección. Y el número 3, los Celtics, una vez que, claro, con el juego este que estamos haciendo, que McHale y Carroll estaban cogidos. Yo ahí me hubiera ido por Andrew Toney, ¿no? Uh-huh. Que para mí, pues bueno, lo que decimos, en este momento del draft, los Celtics contaban con que Cowens iba a seguir siendo su pívot titular, y en teoría las posiciones de base con Tiny Archibald, de alero y a la pivot con Maxwell y Bird estaban cubiertas. Pues el único punto débil era la posición de escolta con Chris Ford, que aunque le encantaba a Bill Fitch, como ya hemos comentado cuando hemos repasado a los Celtics, tanto hablando solo del equipo como en las eliminatorias de playoffs de los 80, pues el tener, yo creo que en este equipo, un anotador como fue Andrew Toney, si pensamos en lo que podría haber sido este jugador sin las lesiones, pues vamos, yo creo que no me lo hubiera pensado y me hubiera ido de cabeza a este pedazo de escolta. Y aparte, yo creo que los Celtics hubieran librado de un par de eliminaciones de los Sixers, porque recordemos que el apodo de Tony era el estrangulador de Boston. Exacto. Porque era impresionante en las series que ya comentaremos del 81, del 82, las actuaciones que tuvo en el Boston Garden, míticas absolutamente. Sí, ahí José Manuel, a ver, primero Andrew Toney es un jugador que realmente no se ha podido comprobar su potencial porque tuvo unos problemas físicos gravísimos. De hecho, le hicieron retirarse muy pronto. Solo estuvo 8 años de profesional, pero vamos, bien estuvo 5. Sí. Entonces, evidentemente, si las cosas hubieran dado como estamos aquí, este supuesto, hubieran elegido a Toney, su juego hubiera sido muy distinto, ¿no? A lo que fue luego, porque Bird, sin duda, ya se hubiera quedado, yo diría que por lo menos la primera parte de su carrera, mucho más centrado en la posición de 4, ¿no? O sea, no, porque ya esos minutos que compartía con Maxwell, cuando se sentaba, pues hubiera salido Melcar, ¿no? Que era más un 3, no hubiera salido McHale, que era más un 4. Y luego Robbie hubiera tenido que jugar de 5, pues muchos más minutos de lo esperado, ¿no? Porque Cowens, aunque se hubiera quedado Cowens, pues ya no estaba para muchos trotes, ¿no? Eso sí, Toney con la metralleta que era al lado de Bird, se hubiera aprovechado muchísimo de los espacios, y yo creo que hubiera sido
Toney incluso más destacado de lo que fue en Sixers. O sea, desde luego, sí, yo creo que sí. Sí, hubiéramos visto unos Celtics totalmente diferentes y a lo mejor Andrew Toney en 25 por partido y Bird, pues, cogiéndose 15 rebotes, porque hubiera tenido que ayudar muchísimo más al no haber un pívot, o hubieran conseguido a lo mejor algún traspaso, pero desde luego, hombre, hubiera sido bonito de ver, pero claro, hubieran sido unos Celtics totalmente diferentes, yo creo. Sí, claro, o sea, lo que aportaron Chris Ford esta temporada y luego Ainge, que fue el que se hizo con el puesto de titular, pues no tiene nada que ver. Eran la quinta opción del equipo siempre en ese escolta. Mientras que Tony hubiera sido, pues casi, no te digo la primera, pero vamos, la 1B. No, yo sí creo que hubiera sido, o sea, quiero decir, yo por lo menos, si yo fuese entrenador y viendo cómo luego hizo Tony y eso, yo le hubiera dado el balón más a ver para que juegue, pero vamos, exacto, a buscar a este tío que era una metralleta. De hecho, no sé quién lo dijo, que para él, Andrew Toney, hasta la llegada de Jordan, era el jugador más letal que había visto. No sé si fue el propio Larry Bird, creo que es Larry Bird en Drive, que dijo que Andrew Toney, hasta que llegó Jordan, era la máquina anotadora más letal que había visto, porque era un jugador, bueno, acaba su carrera y después de los problemas físicos con un 50% en tiros de campo, pero era otro que tenía un rango de, o sea, sus tiros no eran al lado del aro. O sea, era un jugador... Era un tiro muy rápido, con mucho salto. Muy moderno, muy moderno. Y la verdad es que además penetraba muy bien, pasaba muy bien la pelota, o sea, tiene partidos muy importantes de 8 o 10 asistencias también. Podía jugar hasta de base en algún momento determinado y bueno, un jugadorazo que fue elegido en el número 8. Eso te iba a decir, que cayó bastante, ¿no? Porque por ahí en medio hay unos nombres que hemos dicho antes que es que no hicieron nada en la NBA. Hay que ser muy cafetero para recordar cómo jugaban estos. Sí, Kelvin Ramsey, James Ray, Mike O'Koren, bueno, Jiminski elegido por delante. Ojo, Jiminski 14 años en la NBA con 12 puntos y 7 rebotes, pero el único jugador de origen polaco que le puede discutir a Paul Mokeski el ser el número 1 en la historia de la NBA en esa clasificación, que estarían ahí Mitch Kachak, Mokeski y Mike Jiminski. Vaya trío. Bueno, y en el número 4 llegaríamos después de haber elegido a Mahail Carroll y Andrew Toney. Chicago, ¿qué tendría que haber elegido? Pues yo me hubiera ido con Griffith, ¿no? Chicago tenía bien cubierta la zona con Rigor Artis, Gilmore y el número 2 del draft del 79, que recordemos que fue Dave Greenwood. Es decir, que yo me iría por el mejor exterior disponible, que en ese momento, una vez que Tony hubiera estado ya vestido de verde, pues era Darrell Griffith, ¿no? Que fue realmente el número 2 de la NBA. Pues bueno, quizás se solapaba un poco con Reggie Theus, pero en ese momento Theus era casi durante 3-4 años fue el base del equipo de Bulls, casi hasta su salida a mitad de la temporada 83-84 cuando se fue a Sacramento. Pero bueno, yo creo que se hubieran alternado bien. Griffith podía subir el balón, estarían los dos con ese binomio base-escolta y casi podría haber liberado así a Theus de esas labores creativas y dejándolo como el anotador puro que luego demostró que era, y que yo creo que hubiera sido una pareja, por lo menos en ataque, hubiera sido entretenido de ver este equipo con esos dos por fuera, jóvenes, y por dentro dos estos jóvenes y muy dinámicos, y por dentro dos jugadores sobrios, ¿no? Como Gilmore y Greenwood. Sí, ojo que Greenwood también era capaz de tirarte de 5 o 6 metros, sí, con lo cual se le podía dejar. Y claro, como comentamos en el primer programa cuando hablamos de los bases, recordemos que había muchos equipos donde no había un base claro. Entonces, como tú dices, esa pareja Reggie Theus, Darrell Griffith podrían haber formado, pues eso, un 1-2 de, oye, tú las ahora, yo la... Ojo, que estamos hablando de Reggie Theus, y lo veremos también esta temporada, un jugador con una clase tremenda. O sea, yo creo que sí podría, a lo mejor, aunque la cabecita y las declaraciones que hacía, a lo mejor en un equipo con aspiraciones, pues yo creo que podría haber cambiado el chip y decir, oye, pues me adapto y juego. Y yo creo, como tú también,
que, hombre, Darryl Griffith se podría haber adaptado. Lo raro de Chicago es que dejase pasar a jugadores como Andrew Sí, en este draft dejó pasar sobre todo lo de Andrew Toney o Kiki Van de Wey, que yo creo que ya era, pero bueno, cosas de la vida, José Manuel. Sigamos con el número 5, Denver. ¿A quién debió haber elegido? No, yo ahí me hubiera ido a Kiki Van de Wey, que luego terminó jugando en este equipo, bueno, que venía con una fama impresionante, aparte de que su padre ya había sido jugador, él venía de UCLA, nada menos, o sea que no era un jugador que estuviera bajo el radar, y Denver necesitaba claramente un 3, y bueno, con el sistema basado en anotar más puntos que el rival, Van de Wey era el ideal para ese puesto, ¿no? Van de Wey, la defensa, pues la leyó alguna vez en algún periódico y tal, pero no lo leyó. No conocía. Yo creo que pensaba que era una palabra alemana, y bueno, aunque él había nacido allí, pues no. Sabemos que no hablaba el idioma, y yo creo que no la tenía en su vocabulario. Y bueno, cuando al final Van de Wey fue elegido por los Mavericks, ya lo contaremos en su momento en el análisis de la temporada, se negó a jugar en ese equipo. Él no iba a pasar de una universidad como UCLA con ese pedigrí a jugar en un equipo en expansión y ganar 10 o 15 partidos. Se negó y terminó jugando en los Nuggets, así que yo directamente, si hubiera sido Denver, me hubiera ido ahí. No, la quinta elección que hicieron, que no fue a ningún sitio, y vamos, yo aquí me hubiera ido a por un jugadorazo, dicho esto del tema de la defensa, una muñequita impresionante, y que vamos, que le dio para estar 13 años en la liga a base de enchufar. Sí, a ver, un jugador con una manita, un jugador que acaba con casi 20 puntos y 53% en tiros de campo, y este era como Larry, o sea, eran jugadores que tiraban de muy lejos. Ojo, acaba con un 37% en triples. Es cierto que no tira ni uno por partido, pero joder, hay que meterlos, ¿no? O sea, solo lo sabía hacer, solo, a ver, siendo riguroso no, pero bueno. Pero a ese nivel era a lo que se dedicaba. Él era un anotador. Eso es. No botaba bien, no driblaba bien, no defendía, no pasaba ni por error tampoco. Era anotar, enchufar, y lo hizo muy bien en Denver, muy bien en Portland, y lo acabó haciendo también en los Knicks, aunque le dejaron menos. Pero lo que tú dices, 13 años en la liga, 20 puntos por partido. Sí, a ver. Cuidadito con él. Un jugador que nunca llegó a 6 rebotes de media, y en dos temporadas estuvo en 3 asistencias. Un jugador que estaba en 30 y pico minutos. De hecho, su carrera la acaba con una media de 3,4 rebotes, 2,1 asistencia en 30 minutos, lo que tú dices. Sí, pero un 52% eso es. En un enchufador que era recibo y tiro desde cualquier sitio. Letal. Hay que meter eso, y un grandísimo tirador desde la línea de personal. Sí, hay que meterlo, y como tú dices, y luego, por ejemplo, hay la anécdota de Larry Bird, ¿no? A Larry Bird le gustaba mucho jugar contra jugadores tipo Kiki Van de Wey, porque claro, les hacía un traje a medida. Entonces eran jugadores que ni siquiera tenían luego la actividad de Larry o de Magic para colocarse, pero vamos, como decíamos, un gran jugador. De hecho, hay una anécdota que escuché con Fernando Martín cuando fue a un campus de estos, no sé si fue en el 85 con los Nets o ya en el año siguiente, en el 86, creo que fue en el de los Nets, que le cogió este Van de Wey, claro, le hizo un traje y este no sabía ni quién era, y creo que le dijo a Miguel Ángel Paniagua, oye, y este dice, no te preocupes porque este no está en tu posición, ¿no? Es un alero que hace, pero claro, para que nos hagamos una idea de que cogía a cualquiera. Y bueno, si este jugador viene a Europa, yo creo que estamos hablando de, pues eso, como cuando Wilkins llegó al Panathinaikos, etc. La verdad que un jugadorazo con, como tú dices, esas limitaciones que bueno, que le hacían, pues que le hicieron ser un buen jugador y no una superestrella, ¿no? A ver, vamos a la sexta posición. Los Nets, ¿qué tendrían que haber escogido? Yo aquí me hubiera decantado por Jeff Ruland, que bueno, que fue elegido en segunda ronda en el puesto 25, o sea, estamos hablando de subirle 19 posiciones en el draft. Pero bueno, decir que los Nets tenían, como ya hemos visto antes, 2 selecciones consecutivas, tenían esta número 6 y también la del número 7, y bueno, yo me hubiera ido a coger eso,
tíos grandes para la zona. En este baloncesto que tanto nos gusta, era primordial tener gente resolutiva y dura dentro, y bueno, yo ahí Roland, que podía jugar tanto de 4 como de 5, yo creo que me hubiera decantado por él, porque como bien demostró, mientras las lesiones no se lo impidieron, era un tío duro de verdad, que bueno, que sabía cómo hacer puntos, gran reboteador, y que seguramente si hubiera salido en esta posición pues se lo hubieran perdido en el Barça la temporada que jugó allí, porque entiendo que si hubiera salido como número 6 del draft, desde luego hubiera debutado ya en este año, en este caso con los Nets. Sí, de hecho Jerry Ruland con Ricky Mahorn formaron pues la pareja más sucia de la historia, según comentan. Es decir, que te metías en la zona y te daban todo menos caramelos. Eran dos tíos duros, como tú dices. Ruland estuvo un año en el Barça. Y hombre, un jugador, lo que pasa que estuvo 6 temporadas, fue 2 veces All-Star, luego se retiró durante 4 años, volvió ya a eso, supongo que por problemas físicos, ¿no? Porque realmente ya jugó en las 3 primeras temporadas más de 75 partidos y luego menos. Pero vamos, un tío con mucha clase, que dentro de ser un armario empotrado, ¿no? Que lo era, pero joder, que acaba con unas medias, José Manuel, tremendas, de 18 puntos, 10 rebotes, bueno, 17, 10 rebotes, joder, está muy bien. Un 56% en tiros de campo. Por eso te digo que, joder, pues hay que en 8 temporadas, pues está muy bien. La verdad que un buen jugador. Y en el número 7, también con los Nets. Pues esto, yo lo que hemos hablado, ¿no? Si queremos llenar la zona, yo aquí me hubiera ido por Mike Jiminski, a nuestro jugador de origen polaco top, y que bueno, que no iba a ser nunca un 5 protector del aro, porque era un jugador más bien tirando a fino, pero que había tenido una carreraza en Duke, y bueno, todo el mundo estaba seguro de que iba a ser al menos un profesional solvente durante muchos años, que tenía una mano impresionante, que bueno, tenía ciertas limitaciones físicas, pero que siempre iba a aportar. Este era un jugador que acabó en la universidad jugando los 4 años, pero con 21, porque también era un coco, y empezó a jugar un año antes, consiguió entrar a la universidad, jugó de los 17 a los 21, o sea que llegaba con un año menos de lo normal, pero habiendo completado el ciclo universitario, y bueno, que todo el mundo sabía que era tenía una muñeca impresionante, y que lo demostró algo de su carrera, uno de los hombres altos con mejor porcentaje de tiros libres de la historia, ¿no? Ahí con Jack Sigma, y como uno de los mejores en este apartado. Y a mí un jugador que me gustaba mucho, uno de mis favoritos, cuando estuvo en Filadelfia a finales de los 80, me llamaba siempre la atención eso, la buena mano que tenía y lo bien que se movía para mí en esos momentos en Filadelfia, y que tuvo un inicio de carrera, ya lo comentaremos, muy complicado en Nueva Jersey. Sí, eso lo hablaremos. No, Porque aparte fue elegido aquí en esta misma posición. Eso es. Sí, te iba a comentar que, a ver, de este draft, Mahorn aguantó 18 años en la liga, pero luego viene Jiminski y Kurrambis con 14. Quiero decir que yo eso creo que hay que valorarlo mucho, porque tú no estás 14 años en la NBA. Encima que hizo de medias 12 puntos, 7 rebotes y 47% en tiros de campo. Hombre, el tiro de campo está un poco bajo, pero joder, son unos números buenos, y tú no estás 14 años siendo un tuercebotas. No, de hecho, es un jugador con muchísima clase. Eso es. Vale, pues siguiente, en el 8, los Sixers. Pues aquí lo que de estos que acabas de comentar tú, otro que también estuvo 14 años en la liga, yo aquí me hubiera ido por el ídolo de cualquier niño que empezó a ver la NBA en los 80, que era Kurrambis con sus gafas de pasta. Y yo le hubiera subido 50 posiciones en el draft, nada menos, y del 58 pues le pasó al 8, y en este caso pues los Sixers, con lo que ya estaba elegido, yo en este caso hubiera pensado eso, que los Philadelphia, que venía de jugar la final,
Ya hablamos que de suplentes interiores tenía Steve Mix, que ya estaba en la curva descendente de su carrera y era el único relevo solvente que había para la pareja Dawkins-Caldwell-Jones, que tampoco era una pareja que asustara precisamente. Y bueno, yo creo que Rambis podría haber entrado en la rotación como sustituto de Caldwell-Jones ahí, o incluso de cuando Jones pasaba a jugar de 5 y Dawkins se iba bien por problemas de faltas o porque estaba lanzando piedras, pues podía haber puesto la dureza defensiva de la que carecían los Sixers, además de que formaría un tándem brutal en la segunda unidad, ¿no? Con Bobby Jones para la hora de subir la intensidad de los partidos y pegarse con el que hiciera falta. Y además Rambis era otro finalizador de contraataques que, bueno, se benefició mucho los pocos puntos que anotó en su carrera en la etapa Lakers. Se beneficiaba mucho de los pases de Magic porque era un tío que corría muy bien el contraataque y que desde luego no tenía miedo de nadie, que se pegaba con cualquiera, y que me hubiera gustado también verle ahí en estos Sixers. Sí, ahí José Manuel, a ver, Rambis es otro jugador que me encanta, ¿no? Por razones diferentes a las de Magel, pero yo sí creo que Rambis triunfó en el ambiente casi perfecto para sus características, ¿no? Es decir, totalmente de acuerdo. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Kurt Rambis en ataque en la NBA era un 0 a la izquierda, es decir, era un jugador que podía o sea, sobre todo a la hora de contraataques y rebotes en ataque. Eso es. Y un jugador que sí tenía buenas manos, porque sí se le ven algunas jugadas con Magic y bueno, sabía posicionarse, pero evidentemente yo no me imagino a Kurt Rambis recibiendo al poste y anotando, yo que sé, 8 o 10 puntos de movimientos. Al menos no fue lo que mostró. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí, por ejemplo, Filadelfia, para mí, y lo vamos a ver a lo largo de este inicio de década, para mí el gran problema de Filadelfia, que por ejemplo eso Boston no lo tenía, es que yo creo que Filadelfia, siendo objetivos, no tenía ningún jugador capaz de crear juego y crearse tiros, porque, por ejemplo, creo que Maurice Cheeks era capaz de crear juego, pero no de crearse tiros, y el doctor contrario, ¿no? Entonces yo creo que meter más jugadores como Caldwell Jones ahí, porque claro, Kurt Rambis iba para jugar, pues lo que tú dices, con Bobby Jones, Caldwell Jones, Gorilla Dawkins. Entonces, yo no sé lo bien. Y aquí viene mi duda. ¿Tú no crees que a lo mejor un jugador como Ricky Mahorn, que quizá, evidentemente, no era tan móvil, ¿no? Como eso, pero yo creo que Ricky Mahorn tenía un poquito más de clase, sin ser tampoco la leche, ¿no? Pero quizá era un jugador que podría haber ayudado un poco más en ataque, porque mejor yo creo que tenía un tiro a lo mejor que a veces era un poco más majete. De hecho era un jugador que a lo mejor podía jugar más de 5 porque era más voluminoso. Ahí no sé, ¿no? Yo creo que son jugadores muy parecidos, pero yo creo que Ricky Mahorn era un mejor jugador, pero también creo que Rambis, lo mismo que he dicho de Mahale, hacía dos cosas, que es lo que tú dices, rebotear sobre todo en ataque y correr el contraataque, que Mahorn, quizá el rebote ofensivo sí, pero correr como Rambis, Mahorn no lo hacía. Ese es pues un poco lo que me ha hecho decantarme por uno por otro, era que para el juego de Filadelfia, o sea, yo creo que Mahorn era, sin ser eso, un jugadorazo, era más, ofrecía más en global, ¿no? En la balanza, si lo pones, más que Rambis, pero para el tipo de juego que tenía Cunningham en Filadelfia, yo creo que Rambis se hubiera adaptado mejor por eso, porque mejor era un poco más tronco, ¿no? A la hora de correr, y yo creo que era más un jugador de media pista, ¿no? Sí, era un armario empotrado, tenía un culo tremendo, tío. Ese jugador ganando la posición era muy, muy grande. Entonces, como calidad me hubiera quedado con Mahorn, pero yo creo que le hubiera dado lo de ver correr a Rambis y a Bobby Jones y estar ahí los dos haciendo 2 contra 1 en estos traps que hacía Filadelfia, que estuvo haciendo esta primera mitad de los 80. Yo creo que hubiera sido verla ahí con la melena al viento y las gafas corriendo, recibiendo pases en vez de Magic, de Maurice Cheeks, pero bueno, sí. Mucho, vamos, que no es moco de pavo. Cheeks, otro de nuestros favoritos. Wow, y yo creo que se hubiera adaptado mejor al clima, vamos, al
al ambiente y al tipo de juego de Filadelfia se hubiera adaptado mejor Rambis. Sí, bueno, aunque ese es un poco el tema, pero para mí Kurt Rambis es el típico jugador de entrenador bueno, ¿no? Es decir, que tú seas capaz, pues yo estoy convencido que en otros equipos hubieran dicho, este tío con gafas rubio que no mete una, que se vaya, ¿no? Y yo un poco lo comparo con lo que le pasó a Fernando Martín en la 86-87 en Portland, ¿no? Que Mike Schurer creo que era el entrenador. Sí. Que le llegó a, bueno, de hecho le querían poner de 3, ¿no? Y dices, joder, pero si tienes un tío que te ha jugado partidos importantes en Europa, que es duro y que ha jugado de 4, joder, empléale un poco, ¿no? En ese tipo de juego. Y luego lo que ha pasado esta temporada, bueno, y la anterior en los Rockets con, ¿cómo se llama el 4? El que tira triples desde las esquinas. PJ Tucker. PJ Tucker, ¿no? Que son jugadores que tú le ves que deben medir 1,95 m, ¿no? Y juega de 4 y bueno, él lo que hace es tirar triples y defender, ¿no? Pero yo creo que son los típicos jugadores, siendo cada uno en su estilo, de estos 3 que he nombrado, de decir, oye, aprovechame donde soy bueno, ¿no? Y entonces es lo que tú hablas de Rambis, ¿no? Si quieres que jugar en estático y que sea un jugador más del ataque para ayudarte, pues posiblemente no sea, pero exacto, ese tipo de juego que quería hacer yo creo que era muy muy bueno, y luego se verá con los Lakers. Entonces en el número 9... Perdona, y Rambis, otro como Ruland, que también se fue un año a Europa. En este caso Rambis se fue a Grecia, sí. Y no le eligieron los Knicks, pero luego al año siguiente pues fichó como agente libre por los Lakers. Sí, bueno, y a partir de ahí la historia. Kurt Rambis, bueno, en un libro que he leído ahí de los Lakers, Perlman creo que se llama el autor, bueno, cuenta un poco toda la década de los 80 y bueno, cuentan cosas curiosísimas de desde que la ducha no era su mejor aliado hasta que en los postpartidos, cuando ponían latas de cerveza, panchitos, lo que fuera, pues el tío cogía con la mochila y arramblaba con todo. De hecho se casó con Linda, que luego ahora es Linda Rambis, que es una, bueno, de hecho Kurt Rambis y Linda Rambis son de los mandamases en Lakers. Sí, en este momento de inicio de campaña de 2019-2020 son dos de los tíos más poderosos dentro del organigrama de los Lakers. Porque son muy amigos de Jenny Bass y bueno, han estado en los Lakers muchos años. De hecho, ella, cuando se casó con Rambis, no sé si era cheerleader o era, creo que trabajaba en las oficinas, pero bueno, estaba relacionada con la publicidad y bueno, se conocieron y se casaron, pero vamos, un tipo curioso, pero vamos, del que suelen hablar bien los compañeros diciendo eso, que a pesar de estas rarezas era un tío noble. Y bueno, con el número 9 los Clippers, ¿a quién hubieran elegido? Pues yo aquí me hubiera ido a por Major. Eso es. También otro subidón, ¿no? Subiría del puesto 35 al 9º. Y aquí los San Diego Clippers, pues bueno, necesitaban de cualquier cosa, pero bueno, presencia interior también, un enforcer de estos que consiguiera hacerlos más físicos, que hiciera bloqueos con ese culo que tenía Wolby Free para que pudiera tirar sus 40 tiros por partido, que luchara por los rebotes y esos rebotes que Bill Walton no iba a coger desde su casa, donde estaba sentado con la pierna en alto. Así que yo aquí creo que ya más allá de que encajara o no en el juego, mejor a un equipo que estaba ahí sin un rumbo claro, pero que aún así estaba a puntito de meterse en playoffs, un jugador así yo creo que sí que les hubiera hecho dar ese paso adelante. Y bueno, se vio con lo que aportó Mahorn en Bullets en esta primera etapa y luego sobre todo en Pistons, e incluso en su última etapa buena, digamos, en Filadelfia, que yo creo que aquí sí que les hubiera dado un tío serio, que lo que hubiera jugado da el 100%, que hubiera puesto para dar un poco de miedo ahí en la zona de San Diego y que yo lo hubiera metido aquí, vamos, sin duda, viendo lo que estaba disponible en ese momento. Sí, yo creo básicamente la cualidad que tú dices de enforcer, ¿no? De decir, oye, pongo ahí un tío duro. Ojo, la parejita que hubiera formado con Nate Schroeder. Sí. Joder, hubiera sido, la verdad que hubiera dado terror porque eran dos armarios empotrados. Y bueno, sí, la verdad que hubiera estado interesante verlos. Y bueno, recordemos que este hombre Mahorn se fue al número 35. O sea que muy, 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 muy abajo.
La verdad que, bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Que hay otros que el scouting les sale mejor. Sí, por eso que no... Bueno, y en la posición, la última vamos a analizar, la también 10. hay que decir que, claro, que Major venía de la Universidad de Hampton, que tampoco claro. es que sea una potencia. En esta época, no lo hemos comentado, pero es curioso ver los jugadorazos que había en universidades que no las conocen y, bueno, supongo que el que sea muy aficionado a la liga universitaria, pero en estos años 80, son jugadorazos, algunos en segunda división, es el caso de Pippen, de Oakley, que ni siquiera llegaban a interesar a equipos de primera, aunque de estos que son más conocidos se sabe que era porque no tenían nivel realmente a los 17 años para que les hicieran ofertas, pero que es curioso que los que sí lo tienen juegan, pues esto, ¿no? En Hampton, en Iona, como Ruland, no sé, que ahí siempre nos encontramos algún jugador por ahí de universidad rara que luego dices, ¿cómo es posible que este hombre o bien nadie le conociera a los 17 años o que subido dio en estos 4 años de universidad para luego ser elegido alto en el draft y tener una carrera en la NBA de lo más solvente con ese pedigrí tan pobre, ¿no? Digamos, en cuanto a universidad. Sí, ahí José Manuel, evidentemente habría que analizar cada caso individualmente, pero hay que ver lo que tú dices primero. Oye, ¿cómo es tu evolución como jugador, no? Porque a lo mejor con 17 años pues no sabes ni atarte las piernas, ¿no? Y juegas al baloncesto porque mides atarte los cordones y juegas al baloncesto porque mides 2,05, ¿no? Luego otros porque, oye, a lo mejor en esa universidad pequeña sí consiguen esa beca, ¿no? Y a lo mejor irse a una universidad mejor. Luego, hombre, ahora mismo eso es más complicado porque de alguna manera yo creo que todo está más monitorizado, ¿no? Sí, ahí, yo creo que ahora el último jugador que tiene un mínimo de calidad, hoy en día hay imágenes en YouTube de él a los 15 años ya, supongo que irán 16 scouts por partido a verle, y es muy difícil que una perla de estas se pase, aunque bueno, el número 2 del draft de 2019, Ja Morant, cuando, o sea, no era no recuerdo, he leído la posición en la que estaba de esto de que les dan 5 estrellas a los jugadores de high school, de cómo están clasificados antes de entrar en la universidad, y fíjate, en 2 años ha pasado de no estar, vamos, ni en previsión de jugadores de estos que entraran alto en el draft, vamos, un jugador de segunda fila, digamos, a nivel de instituto, y mira, al final en 2 años ha pasado a ser el número 2 del draft. Claro, es lo que hablamos, José Manuel. De hecho, es raro que en las primeras posiciones ya haya un jugador de 2 años, ¿no? Porque normalmente ahora ya en un año, y bueno, esa evolución física, ¿no? Un poco la anécdota que siempre cuentan de Michael Jordan, ¿no? Que le dejaron fuera del primer equipo de su high school y luego el tío se puso a entrenar, dio un estirón. Sí. Pues claro, ahí es lo que hablamos. Mucha gente, pues bueno, explota más tarde y lo importante es eso, lo que decimos siempre, la evolución. Y bueno, vamos al último número con el 10, o sea, la última posición con el 10, los Portland Trail Blazers. ¿A quién tendrían que haber escogido? ¿Por qué? Pues a otro jugador que venía de la famosa Universidad de Alcorn State. Y nada, bueno, pues aquí en este caso yo me hubiera decantado por Larry Smith, que fue elegido en el número 24, vamos, el primer jugador de la segunda ronda. Y bueno, decir que Portland había elegido con el número 1 del 78 a Michael Thompson, al padre de Clay, pero que entre el año que se había pasado fuera por la rotura que tuvo, que ya hemos comentado, que se rompió, creo que el fémur, ¿no? La pierna. Sí, se partió la pierna jugando en Bahamas, además. Bueno, que él era de allí. En verano. Por suerte pues, fue limpia. Ya se sabía que Portland no iba a poder depender en el rebote ni en la zona de Michael Thompson, que estaba para otras cosas. Solo Kermit Washington, en la plantilla que tenía en aquel momento los Blazers, podía considerarse como un reboteador aceptable. Y bueno, Larry Smith, pues yo creo que saliendo desde el banquillo hubiera tenido el potencial para ser una fuerza reboteadora defensiva y poder lanzar contraataques, ¿no? Para que esa bestia
que tenía ahí, como era Billy Ray Bates, pues brillara a campo abierto, ¿no? Cuando la segunda unidad estuviera en pista. Yo no creo que le hubiera dado para ser titular en este equipo, pero bueno, Larry Smith ya lo comentaremos en Golden State, que es donde jugó, que bueno, hizo unos numerazos en rebotes impresionantes en estos primeros años en la liga. Bueno, más a lo largo de toda su carrera nunca disfruto de muchísimos minutos, pero bueno, un reboteador espectacular este jugador. Hombre, un jugador que te hace en 13 años en la liga 9 rebotes con 2 de media. Yo creo que, joder, hay que coger muchos rebotes. Lo que tú dices, no juega muchos minutos, casi nunca alrededor de 30, y tiene muchas temporadas de 9, 10, incluso 11 rebotes, o sea que era un muy buen jugador, y eso que sus últimos años jugó mucho menos y reboteó menos, pero en su época de esplendor, pues eso, lo que tú dices, hombre, yo para un número 10, un tío que te sale del banquillo especialista y te pueda coger 10 rebotes, yo creo que está más que bien. Sí, claro. Que acabó su carrera con el mismo porcentaje de acierto en tiros libres que en tiros de campo, 53,1%. No, eso no, tiene su mérito. Sí, no era su fuerte. Sí, por ahí hay otros jugadores, a lo mejor Mike Goodson, ¿no? Que lo eligieron los Knicks en el 12, que acabó con 14 puntos de media en 11 años. Bueno, Larry Drew. Pero bueno, yo creo que la idea de nuestro redraft es un poco decir los más destacados, ¿no? Y meterlos en el juego de, oye, que hubiéramos elegido si hubiéramos estado. Y yo creo que, bueno, hemos visto que por lo menos estos 10 jugadores que hemos nombrado son 10 jugadores que tuvieron casi todos una carrera sólida, y otros como Griffin, Ruland y Toney, por distintas circunstancias de lesiones cortas, pero oye, con unos numerazos y que fueron importantes. Y esto también lo que hablamos, ¿no? El tener suerte de caer en un equipo pues con aspiraciones, y no uno que se esté paseando por la liga y te deje ahí unos años en el limbo. Exacto. Yo estoy recordar, ¿no, Manuel? Que este libro tú lo tienes, de historias del draft, ¿no? Sí. Para todo el que quiera, de Mariano Galindo. Eso es. Que tú me has dicho que yo lo tengo ahí en mi lista de pendientes, pero que está bastante interesante, ¿no? Para hacernos una idea de los drafts de cada año, de anécdotas y de datos, ¿no? Y tenerlo ahí todo recopilado en un único libro. Claro, lo bueno es eso, que el libro como analiza, bueno, un poco antes la historia del draft y luego va año a año. Entonces, hombre, pues nosotros sacamos algo de información de ahí porque, bueno, repasa, exacto, dice alguna anécdota y, bueno, da los números más destacados. Y la verdad que está bien el tener recopilado todo eso en un solo libro, porque te permite también ir viendo cómo fueron reforzando los equipos año a año y cómo, bueno, pues de un año para otro, sobre todo, cómo evolucionan quizá el tipo de jugador, ¿no? Que se elige. Como vemos aquí todavía, y esto lo veremos unos cuantos años, el jugador grande y bueno tenía muchas posibilidades de acabar muy arriba en el draft, ¿no? Y eso se mantendrá, bueno, incluso en el famoso de 84 con Jordan, ¿no? Sí, que ya llegaremos. Sí, nosotros vamos lentos pero constantes. Pues nada, aquí lo dejamos. Pues ya hemos dado nuestra idea de cómo hubiéramos hecho el draft. Manuel, nosotros hubiéramos sido los general managers de los equipos, que por suerte no ni lo fuimos, ni lo somos, ni lo seremos. Pero bueno, hemos ahí analizado este draft que lo que hemos comentado, ¿no? Que fue fundamental para el devenir de la liga en los 10, 12 años siguientes. Así es, tú fíjate, un pequeño ajuste cambiando rondas de draft y cogiendo a un jugador a priori problemático como Paris, pues pues haces un trío de lo más sólido, no de la década de los 80, sino de la historia de la NBA, ¿no? Mahale tuvo un rendimiento en V invertida, ¿no? Fue de menos a más y luego bajó un poquito. Bird tuvo un nivel estelar, y la verdad que Paris en la década de los 80, te diría una cosa, José Manuel, que he estado pensando en ello. Es que a lo mejor, por regularidad, estamos hablando del mejor pívot de la década de los 80. Porque es cierto que Karim y Moses tuvieron más picos, evidentemente, incluso Hakim al final.
Claro, este tuvo 10 años a un 20-10 año tras año tras año. Sí, además que es eso, que pilla su mejor momento la década completa. Entonces, sí, por números habría que verlo. Y por rendimiento, claro, un equipo que estuvo siempre arriba en playoffs, siempre dándolo todo. O sea que jugador de estos infravalorados, dentro de que todo el mundo le conoce y le reconoce sus cosas, pero yo creo que un poco menos de lo que merece por estar ahí en ser como el tercero, ¿no? Del Big Three de los Celtics. Y nada, lo de haber elegido a Joe Barry Carroll, que recordemos que Frank Leiden dijo de él que era un jugador que estaba permanentemente en la pausa del café, pues el haberlo elegido como número 1, pues la verdad es que también marcó la década de los Warriors, que no salieron del pozo, por lo menos hasta finales de los 80, que pasaron a ser al menos un equipo divertido, ¿no? Sí, con la época esta de Ram TNC, ¿no? Tim Hardaway, Mitch Richmond y Terry Cummings. La verdad es que Terry Cummings y Chris Mullin. Y bueno, por ahí estaba Marchulenis, Víctor Alexander, algún otro jugador. Y la verdad que a nivel de espectáculo, ojo, y si no me equivoco, llegaron a jugar unas finales de conferencia, o por lo menos semifinales, contra Lakers. Ya no recuerdo, me baila. Sí, lo veremos, pero vamos, un equipo, lo que tú dices, espectáculo, y que lo hacía, que tenía un muy buen rendimiento. Claro, es que Tim Hardaway, hasta que se le estalló la rodilla, que luego siguió jugando muy bien con Miami, era un base con una explosividad que no se había visto, José Manuel. Sí, en su momento también, cuando repasemos drafts, veremos la cagadita de Celtics, que no siempre iban a acertar cuando eligieron a Michael Smith, el nuevo Larry Bird, con el número 13 del draft, en vez de elegir a Tim Hardaway con el 14, que lo eligieron los Warriors. Y lo que podía haber cambiado para Celtics, el haber cogido en el 89 a Tim Hardaway en vez de a Michael Smith. Pero pues bueno, imagínate, pero bueno. Decisiones que se toman en la vida. Exacto. Así que esa la eligió Auerbach, que en contra de todo su staff, o los que estuvieran con él, que querían a Tim Hardaway, él prefirió, pues eso, al alero alto blanco con buena mano, que él mismo describió como eso, como el Larry Bird de los 90, y quizá se equivocó un pelín exacto, en el juicio. La verdad que a Auerbach se le puede perdonar todo, pero claro, nadie está libre de... Porque yo creo que, no sé qué opinas tú. Primero, acertar a priori, pues es imposible asegurar eso, pero yo creo que hay que mirar, además del rendimiento baloncestístico, por decirlo de una manera, personalidad, el entorno, el por qué se comporta de la manera que se comporta, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho en los 70, José Manuel, el tema de Pete Maravich, ¿no? Un jugador que promedió casi, no sé si 44 o 45 puntos en 3 años en la universidad, entrenado por su padre. Claro, luego llegas a la NBA, pues como te miran, eres un chico tímido, encima tienes un juego heterodoxo, ¿no? El mismo Robert Paris en Warriors, ¿no? ¿Por qué se comportaba así? Y bueno, ahora es fácil, nosotros pues nunca fallamos, José Manuel, porque como vamos con 40 años de retraso analizando las cosas, pues... En general, vamos con 40 años de retraso. Exacto, pues damos en el clavo. En fin. Pero bueno, que el resumen es que vamos... Dale. Dime. No, digo que el resumen es que muchas de esas pues la vamos a ir viendo, y lo que decimos siempre, José Manuel, el factor suerte. Y decimos lo de Warriors, que lo hemos comentado. Warriors eligió en el 78 a Purvis Short por encima de Larry Bird. O sea que en un hipotético regreso al pasado, los Warriors eligen a Bird, está un año, Bird quiere irse para allí. En el otro draft eligen de número 1 a McHale, ¿no? O de número 3, si lo yo que sé, le ofrecen un intercambio a Celtics, y tienen la tripleta, con un Purvis Short que era un gran jugador, José Manuel, también. Le pones un base de la NBA. Sobre todo en esos primeros años. Pero bueno, es lo que pasó, y nosotros, pues, muy fácil hacerlo ahora, y por eso lo hacemos nosotros. Correcto. Bueno, voy a comentar yo lo de la gente, porque tú estás en el lecho del dolor
Exacto, hay que reservarse para mejores para... ocasiones. Estoy, la verdad, que he tocado de la garganta y eso, pero que no se preocupen, que Era Baloncesto no va a faltar a la cita porque tenemos... Bueno, hay que volver a decir que este draft y redraft lo grabamos antes, hace unos 5 o 6 meses, de grabarlo de la década de los 70. Tenemos ahí en barbecho unos cuantos audios, entonces, pues, que lo sigan disfrutando, y nuestra idea es seguir semana a semana alimentando a nuestros fieles y sabios seguidores. Así que bueno, pues nada, lo primero agradecer a la gente que nos deje los comentarios, bueno, las interacciones que tenemos ahí en Twitter. Ajá. Y los comentarios de iVoox, pues que tenemos aquí a Cascom, que nos dice: qué maravilla, por Dios, un abrazo y gracias por vuestra ayuda a superar esta situación. Pues que un abrazo también, y lo dicho, nosotros aquí, salvo causas de más allá de fuerza mayor, pues seguiremos publicando cada semana algo, ya metidos de lleno en la 80-81. Pepe, que nos deja también otro comentario: impresionante el trabajo de vuestros episodios de los 70, tal como a veces comentáis, de la lista de los 50 mejores de la historia. Pone: ¿conocéis si habrá alguna nueva actualización para 2021 como 75 aniversario de la liga? O serán 75. Dice: sería curioso ver si entran los MVP de la actualidad, como Giannis, Westbrook o Harden. Saludo. Pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Lo normal... Si va a haber lista del 75 aniversario. Lo normal sería que la hicieran, entrar en esa lista, supongo que harán 75 como antes. Entrar en esta lista no va a ser nada fácil. Es que desde que se hizo la del 50 en el 96 hasta ahora ha habido muy buenos jugadores. Hombre, supongo que jugadores que han sido MVPs, que han tenido muchos títulos de anotadores o que han tenido estadísticas impresionantes, pues tienen más probabilidades, pero claro, hay jugadores que han sido muy regulares, que ya han terminado su carrera. Me imagino que lo harán como un tema de marketing, pero vamos, la NBA ahora 2020 está parada y no creo que se dispute ya esta temporada, y en 2021 pues estamos por ver qué pasará, no solo en la NBA sino en el mundo. Pero vamos, yo, sin darle muchas vueltas, yo en los 75 mejores de la historia, Westbrook no, Harden lo dudaría, y Giannis igual a estas alturas de su carrera tampoco lo metería. Es que es lo que te digo. ¿Cómo comparas, José Manuel, por poner un ejemplo, la carrera de Chris Paul, que ya está metido, pero bueno, Chris Paul con James Harden? O sea, claro, un jugador que Chris Paul, que ha estado 13 años muy sólidos, con Harden, que empezó más flojo y ya está. Y luego con Westbrook lo mismo. Y Giannis, se me ocurre otro nombre, Pau Gasol, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? Giannis ha tenido una explosión brutal, un pico espectacular, pero claro, Pau, por ejemplo, ha estado por muchos años a un nivel muy alto en Memphis y en Lakers, y ayudó, bueno, se ayudó. Si no está Pau, esos anillos no lo ganan Lakers ni de broma. Entonces, es muy complicado, que es un poco lo que pasó también, José Manuel, en el 50 aniversario, ¿no? Hubo jugadores jóvenes, bueno, y estuvo fuera Shaquille y... claro. Sí, y estuvieron fuera, José Manuel, recordemos, McAdoo y Dominic Wilkins. Sobre todo lo de McAdoo, que tuvo un pico, como hemos dicho, tremendo. Pero bueno, veremos. Está bien para jugar y hacer ideas, pues está bien. Tenemos también a Playmaker, que dice que ya tenía ganas de que empezara la década de los 80, que es la que me hizo enamorarme de este deporte de la NBA. Se espero impaciente la próxima entrega. Bueno, pues aquí la tienes. Enhorabuena y gracias como siempre por el currazo, amigo. Bueno, gracias a ti. Y luego hay Fought the Low, que si viene por los Clash, pues ya gana un punto para mí. Dice: muy buen trabajo, muy interesante. Con el Estrangulador de Boston, de mis favoritos también. Pues claro, al que no le guste Andrew Toney, pues que no lo diga, ni en el aire que respira. Exacto. No. Aparte, de verdad, muy radicales. Van a ver la gente, y esa serie, que es una de las mejores de la historia, la de Celtics 76ers, Andrew Toney siendo rookie y siendo sexto hombre, no le ponía de titular, salía Lionel Hollins con Maurice Cheeks. Está a un nivel, José Manuel, y un dominio del juego. Es de esos que les ves a lo Jordan, ¿no? No digo que él estuviera al nivel de Jordan, evidentemente Jordan luego yo creo que dio un paso más, pero es de ese nivel de decir: trae la bola y olvídate. O sea, yo te voy a hacer jugar, me la voy a jugar cuando tenga, me voy a ir para adentro, soy imparable.
Y es una pena. Eso es un jugador que, hombre, de hecho yo creo que los 76ers y este jugador, porque hay que recordar que a partir del título 83 dio un bajonazo por las lesiones. Si ese jugador tiene una década buena y se convierte en lo que todos pensábamos, hubiera habido aún más rivalidad con un Barkley creciendo, ¿no? Pero bueno, no fue, y lo de los primeros años. Con ese tiro delante de la cara, casi tirando con las dos manos hacia adelante. Entre el rango de 6 metros y la canasta, pocos jugadores como este en los 80 que podía tirar, penetrar, pasador infravalorado, porque la verdad es que era un muy buen pasador, además en carrera, o sea, entrando en tráfico doblaba muy bien, un jugador impresionante. Y una roca, José Manuel. No llegaba a los niveles de Billy Ray Bates, pero le ves y unas piernas, o sea, se le ve recio, se le ve que cargaba bien, y luego, a pesar de que parece que roza el 1.90 por el pelito que se deja, pero ya le he visto en esta serie que te digo contra Celtics algún mate notable delante de la gente, o sea que, ya digo, un comentario súper acertado, y el estrangulador de Boston pues es uno de los jugadores más importantes de principios de década. Pues nada, ¿y dónde pueden encontrarnos, Manuel? Que te da la voz para decir. Sí. En Twitter, como dices, @erabaloncesto, que ahí, bueno, comentado bastantes cosas, nos comentan y es bastante divertido. Y en el correo electrógeno, como siempre, erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues lo dicho, seguiremos por aquí la próxima semana. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y un abrazo para ti, Manuel. Un abrazo, José Manuel. Fuerza y honor.